gracias por recordarme, no, sí van a pensar que estoy tardándome mucho en hacer la clase, ¿no? Entonces, y bien, muchas gracias. Voy a poner un letrerito ahí para no olvidarme. Bien, vamos a ubicar. Nosotros nos hemos quedado entrando a factores de reducción de carga, ¿no? Ya, gracias. Ya, factores de reducción de capacidad. Ahí nos quedamos, ya me acaban de confirmar que ahí nos hemos quedado. Esta parte teórica es importantísima porque si ustedes no entienden, no van a aprender a diseñar bien. Entonces, ya hemos visto el uso de los factores de amplificación, para qué sirven los factores de amplificación y que para dotar de resistencia y de seguridad a las estructuras que estamos diseñando, nosotros tenemos que dotarla de buena resistencia. ¿Y con qué metodología vamos a usar para dotarle de buena resistencia a nuestra estructura diseñada? Vamos a usar el método de la resistencia última, ¿ya? Y bien, con ese método vamos a empezar para darle seguridad resistente. Sin embargo, también se comentó que no solamente se trataba de hacer estructuras seguras y resistentes, sino que nuestras estructuras diseñadas tienen que funcionar, tienen que tener funcionalidad. En consecuencia, el método de esfuerzos admisibles tampoco no hay que dejarlo muy de lado, porque nos va a servir para verificar que nuestra estructura diseñada por el método de la resistencia pueda tener un correcto funcionamiento. Nos va a servir el método de esfuerzos admisibles, vale decir, nos va a servir para verificar que las deflexiones en las losas y vigas no sean excesivas, nos va a servir para verificar que las fisuras en los elementos que estamos diseñando no sean excesivas. También nos va a servir para verificar pues que nuestros elementos no vibren demasiado, ¿no? Entonces tenemos que no solamente garantizar la seguridad, que tiene que ver con la resistencia, o sea, resistencia y seguridad, y también tenemos que garantizar funcionalidad. Se les dio un ejemplo, ¿no?, del famoso tanque ubicado en Huancán. Es un tanque que hace algo más de 20 años que está ahí parado, no funciona, no ha matado a nadie, no sé, su estructura es estable, no se ha caído, no ha matado a nadie, pero el gran asunto es que no funciona, está ahí de adorno, no cumple con la función para la que fue diseñada. ¿Cuál fue la función para la que fue diseñada? Dotar de agua a la comunidad, a quienes viven en Huancán, ¿no? Entonces, así es que nosotros de todas maneras no vamos a dejar de lado el método de esfuerzos admisibles. Nos va a servir para poder verificar que nuestra estructura diseñada con el método de resistencia tenga, además de resistencia, seguridad, tenga funcionalidad. Vamos viendo entonces un factor más, y hemos visto los factores de amplificación de cargas. Vamos a ver los factores de reducción. Vamos a ver los factores de reducción de capacidad.
¿Para qué sirven estos factores de reducción de capacidad? Voy a tratar de definirlo de una manera práctica para que me entiendan, porque poco a poco lo van a ir entendiendo. Ahora, cuando yo empiece, que no va a ser pero hoy día, pero ya cuando empiecen, ya entren al diseño, yo les voy a enseñar a diseñar por el método de la resistencia. Y cuando les enseño a diseñar por el método de la resistencia, ustedes van a estar en la condición de encontrar un momento resistente, que le vamos a llamar momento nominal y que le voy a poner estas siglas M sub n. Ese momento nominal, esa capacidad resistente que ustedes van a aprender a encontrar con el método de la resistencia, esa capacidad resistente, el momento nominal, es basado en la teoría, basado en una capacidad, basado en condiciones ideales. Un momento resistente en condiciones ideales. Eso es lo que constituye un momento nominal. En la práctica constructiva, en la práctica, nunca vamos a llegar a obtener la capacidad resistente nominal. Esa capacidad resistente nominal es en base a situaciones ideales, ¿no? En base a la teoría que nos da la flexión. En condiciones reales, ¿qué va a pasar? Yo voy a construir una viga, ¿no? Pero en la vida real no voy a conseguir esta capacidad nominal. ¿Qué va a pasar? En el proceso constructivo vamos a empezar por el proceso de cálculo. Primero yo voy a hacer un análisis estructural, va a tener cierto grado de aproximación. Exacto no va a ser, depende del método con el que estoy trabajando. Mi modelamiento va a tener cierto grado de aproximación. Y cuando empiezo a construir, va a haber algunas fluctuaciones en el material, algunas variaciones en la mano de obra, variaciones de milímetros en las dimensiones, algunos desalineamientos, algunas variaciones, por ejemplo, en la elaboración del concreto. Entonces, nosotros, para poder tener en cuenta esas condiciones reales, nosotros vamos a diseñar en condiciones reales para alcanzar una resistencia donde el momento nominal va a ser multiplicado por un factor de reducción de capacidad que le vamos a denominar phi. Entonces nosotros vamos a, en realidad, vamos a diseñar para obtener una capacidad resistente en condiciones más reales. ¿Cómo así? Multiplicado por un factor phi. Ese factor phi es lo que le denominamos factor de reducción de capacidad. ¿Para qué usamos ese factor phi, ese factor de reducción de capacidad? Para tomar en cuenta inexactitudes en los cálculos, para fluctuaciones en la resistencia del material, en la mano de obra y en las dimensiones, ¿ya? O sea, este momento nominal, eso eso es lo que obtendría en condiciones ideales, pero en condiciones reales, esta capacidad resistente va a ser castigada por un factor de reducción de capacidad que le vamos a llamar phi,
¿Ya? Bien, un poquito más sobre esto. En conclusión, pues, los factores de reducción de capacidad resistente nos van a servir para tomar en cuenta inexactitudes en los cálculos y fluctuaciones en la resistencia de los materiales, en la mano de obra, en las dimensiones. Nuestra norma técnica 060, basada en el ACI, nos da estos factores de reducción de resistencia. Para la flexión nos da un factor phi de resistencia 0.9. Para los elementos esto es en concreto, no es para otro material. Para cuando los elementos de concreto trabajan a la tracción, también 0.9. Si el elemento de atracción trabaja por cortante, el factor de reducción de resistencia, al cortante y torsión, el factor de reducción de resistencia va a ser 0.85. Y cuando se trata de columnas, las cuales van a trabajar a compresión y flexocompresión, si las columnas están confinadas con espirales, van a tener un factor de reducción de 0.75. Y si las columnas están confinadas con estribos, van a tener un factor de reducción de reducción de capacidad de 0.70. En el caso de los espirales son más eficientes que los estribos, por eso es que el factor de reducción va a ser menor, pues que para el castigo va a ser menor que el castigo para estribos. Bien, sustentemos pues el porqué de estos factores. ¿Por qué en el caso de las vigas sometidas a flexión tenemos el valor phi más alto? ¿Por qué lo tenemos más alto? Porque la responsabilidad del comportamiento a flexión principalmente se va a sustentar en el acero, que el acero, bueno, por las características de que el acero a la viga diseñada con concreto armado le va a dar características de ductilidad y por ese motivo tiene el valor más alto, por ende el castigo pues no va a ser tan grande, 0.9. De igual manera, si ustedes hacen un tensor de concreto con acero, ahí el que va a mandar el acero, que le va a dar también ductilidad al elemento, y en ese caso también el factor de reducción de resistencia es 0.9. Cuando ustedes diseñen por cortante, el factor de reducción va a ser 0.85. En los casos de compresión, normalmente nosotros vamos a trabajar las columnas con estribos y por ende su factor de reducción de resistencia para un trabajo de compresión y flexocompresión va a ser 0.70. ¿Por qué? Ya les dije que las vigas tienen menos castigo, por eso tienen su factor de reducción de 0.9, es porque se van a caracterizar por tener falla dúctil, debido a que ahí va a dominar el comportamiento del acero. Y en el caso de las columnas, ¿por qué son fuertemente castigadas, no? Imagínense, vamos a castigar a sus momentos, flectores, y cuando hay flexocompresión está la acción de la carga axial y los momentos flectores. Vamos a castigarles con el phi de 0.70. ¿Por qué? Porque ahí el dominio de comportamiento en las columnas está en el concreto. Y el concreto pues tiene falla frágil, por eso es que el castigo es mayor para las columnas. ¿Ya? Bueno, el valor de phi para cortante y torsión es intermedio. Cuando hay cortante y torsión, ustedes van a trabajar con 0.85.
Veamos ahora, vamos analizando un poco el diseño por resistencia y por servicio, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar acá es que nosotros vamos a trabajar con el método de la resistencia, porque ya hemos dicho que el método de la resistencia tiene pues más bondades que el método de esfuerzos admisibles. El método de la resistencia nos va a permitir tener diseños más económicos, secciones más económicas. ¿Por qué? Porque trabajamos con la máxima eficiencia que tienen los materiales que componen el concreto, acero y concreto. El acero al 100% con su esfuerzo de fluencia de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado, y con la resistencia máxima del concreto, que siempre va a estar afectada por un factor de 0.85, ¿no? Entonces, nosotros vamos a poder tener, pues, elementos más económicos, ¿no? Con menores dimensiones, posiblemente hasta con menor cantidad de acero, porque los materiales trabajan a su máxima eficiencia. Pero no se olviden que, si bien es cierto, nosotros vamos a trabajar siempre con este método de resistencia, buscando resistencia y por ende seguridad, pero no se olviden que tenemos que garantizar que nuestra estructura diseñada por el método de resistencia última no solamente que tiene que ser fuerte, que no debe, la tenemos que diseñar para que no colapse, pero tenemos que garantizar que esa estructura tenga un buen comportamiento bajo carga de servicio. O sea, bajo cargas de servicio que funcione. Ejemplo, el famoso tanque de Huancán. Tiene buena, es segura, no ha matado a nadie. 20 años que está ahí bien parado, no, ni siquiera está inclinado. Y sin embargo, tiene un pésimo comportamiento bajo cargas de servicio. No funciona, no cumple con el objetivo para el que fue diseñado. No puede dotar de agua a la comunidad, a los pobladores de Huancán, ¿no? Por eso es que acá les pongo, pues, que para el caso de diseño de reservorios, por ejemplo, en concreto armado y similares, hay que chequear el estado límite de fisuración bajo cargas de servicio. También hay que chequear que no se vaya a venir abajo, ¿no? Entonces, en conclusión, nosotros tenemos que combinar los dos métodos. El método que más va a regir, que va a regir fundamentalmente para la seguridad y resistencia, va a ser el método de la resistencia última. Pero el diseño debe concluir verificando la estructura bajo la acción de cargas de servicio para garantizar su correcto funcionamiento. ¿Ya? Vamos entonces a iniciar acá con el método de la resistencia. ¿Ya? Vamos a iniciar acá con el método de la resistencia. El método de la resistencia, pues ya hemos visto sus bondades, y lo que sí tiene que quedar claro que es lo que buscamos en el diseño por el método de la resistencia. A ver, voy a preguntar. A ver, alumna Orihuela, explíqueme usted cuál es la diferencia que existe entre el método de diseño de la resistencia y el método de diseño por esfuerzos admisibles.
Está la alumna Ingeniera, Orihuela. buenas noches. Sí, Hola, Orihuela Ayala, Orihuela Taltina, ingeniera. a ver, Orihuela Ayala. Sí, ingeniera. Bien, la diferencia en sí radica en que si diseñamos por la resistencia última, vamos a usar cargas amplificadas, mientras que si diseñáramos por esfuerzos admisibles, netamente se basa en lo que son cargas de servicio, o sea, carga muerta y carga viva sin amplificar. Muy bien, solamente en eso está la diferencia. Y bueno, sigo preguntándote, y cuando haces el análisis estructural, ¿qué diferencia hay en hacer el análisis estructural para esfuerzos admisibles o hacer el análisis estructural para trabajar con el método de la resistencia última? Ingeniera, eso es, bueno, cuando analizamos estructuralmente la, los momentos o ya sea con las fuerzas cortantes, la Ya. resistencia última sería mayor a la de esfuerzos admisibles. Ujú. Pero ¿qué metodología vas a usar para el análisis estructural? ¿Con qué métodos? Cualquiera de los métodos tiene un nombre general. Los métodos que ustedes están, ¿con qué métodos van a analizar? A ver, acá quiere alguien participar. Ya, muy bien, hasta donde me ha respondido muy bien, falta esto de acá. A ver, alumno, ¿sí? Ingeniera, buenas noches. Por favor, se me ha escapado tu nombre, ¿cómo te llamas? ¿Tu apellido? Vilcapoma, Hilario Hans, ingeniera. Ya, Vilcapoma, muy bien. A ver, dime, Vilcapoma. Ambos trabajan con tanto el de resistencia última o máxima y el método de esfuerzos admisibles, ambos trabajan con los métodos elásticos. Perfecto, esa es la respuesta, con los métodos elásticos. Pero, ¿cuál es la diferencia? Ya, el método que vas a usar es el mismo, el método elástico. Pero la alumna por ahí dijo que usando el método elástico tenía mayores cantidades que no, con el método de la resistencia tenía mayores cantidades con el método elástico. ¿En qué radica la diferencia? La diferencia más que nada se da uno que trabaja con cargas de servicio y el otro con la carga última, o sea, Ah, con sus valores máximos. muy bien, ahí está la diferencia. Entonces, el análisis estructural con el método de esfuerzos admisibles es con carga de servicio y el análisis estructural con el método de la resistencia es con cargas últimas. Muy bien, sí lo han entendido, muy bien. Ahí el alumno Ayala creo que quería participar, ¿no? Entonces, a ver, Ayala, te hago la siguiente pregunta. Bien, eh, ¿qué es lo que quiero conseguir yo en un buen diseño? ¿Qué aspectos deben cumplirse? ¿Cuáles son los requisitos para obtener un buen diseño con concreto, en este caso con concreto armado? Ayala, ¿me escuchas? A ver, Vilcapoma, ya. Ingeniera, los requisitos para un buen diseño estructural, primeramente es la funcionalidad, que sea funcional, el otro la resistencia, también una seguridad estructural y también cabe resaltar que ver la parte económica. Ya, a ver, ya, muy bien, Vilcapoma, muy bien, bien tu intervención. Ahora, Ayala, ya, a ver, Sí, Ayala, ingeniera, disculpe, no funcionaba mi audio. ya, no te preocupes, ya, a ver, Ayala, Ingeniera, les... ya, tú, el método de la resistencia, ¿qué aspectos
te garantiza de los tres requisitos que acaba de... ¿Qué requisitos te garantiza el método de la resistencia? De los tres que acaba de citar Vilcapoma. Ingeniera, los diseños son más económicos porque te da unas dimensiones que puedes reducir costos. Ya, pero ya, perfecto, está bien lo que estás manifestando, pero el alumno Vilcapoma acaba de dar... Ingeniera, también te da... Que debemos lograr en un buen diseño de concreto armado tres requisitos. Ya. Sí, ingeniera, funcionalidad, resistencia y seguridad estructural. Ya, pero con el método de la resistencia última, ¿cuáles de esos requisitos vas a cumplir? Cuando tú diseñas con el método de resistencia última, a ver... Los tres, ingeniera. Ingeniera, los tres requisitos se cumplen. No es los tres. Está bien lo que acaba de decir funcionalidad. No, Baez acaba de decir seguridad. Y la seguridad está atada a la resistencia, ¿no? O sea, tú vas a conseguir con el método de resistencia y seguridad. Muy bien, Sergio. Ya. Y con el método de esfuerzos admisibles, ¿qué vas a conseguir? Con el método de esfuerzos admisibles, ¿qué se va a conseguir? Y funcionalidad, ¿cómo lo vas a conseguir? Para conseguir funcionalidad, ¿qué aspectos tienen que chequear? A ver, jóvenes. Bueno, bueno, el económico es importante. Carga de servicio, no, ¿cómo? No. No, que el edificio no debe de generar incomodidad, ingeniera. Muy bien, un edificio será funcional si no nos genera incomodidad. ¿Y cuándo nos va a generar incomodidad? A ver. Nos genera incomodidad, pues cuando se pueden sentir vibraciones o cuando hay fisuras, eso genera incomodidad, ¿no? Ah, ya. Y deflexiones también, ¿no es verdad? Deflexiones también, claro, porque si hay deflexiones, entonces uno se siente inseguro. Muy bien, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Jonathan Ayala Farge, ingeniera. Ayala Farge, ¿Cómo? Jonathan. Ayala Farge, Jonathan. Ah, ya, tú eres, ya. Ayala Farge, ingeniera. ¿Hay dos Ayalas? Sí, ingeniera. Bueno, no, Ayala Farge. Sí, eres el único Ayala Farge, no hay otro Ayala. Ya, muy bien. Ahora sí. Sí, dime, Baez, ¿algo me quieres decir? Sí, ingeniera, bueno, es una pregunta ¿no sería también importante, aparte de estos tres conceptos que debemos tener en cuenta para diseñar una estructura, también considerar un criterio de salubridad a raíz de esta emergencia que se ha presentado a nivel mundial este año, ingeniera? Claro, eso tiene que ver con el medio ambiente, pero a ver, específicame más, o sea, cuando tú me hablas de salubridad, por ejemplo, ¿qué específicamente? Por decir, ingeniera, digamos, ¿no? Estamos en un edificio, digamos, trabajando, últimamente aparece una nueva pandemia como la que tenemos ahora. Entonces, yo creo que se debe considerar ya algunos criterios, inclusive se debe implementar en la norma para que la próxima pandemia que pueda o no pueda haber, no nos agarre desprevenidos como lo ha hecho ahora y para que toda la economía del país siga funcionando. Yo creo que las edificaciones ya deben estar diseñadas también para eso, para que no se detenga la economía del país. Pero ahorita todos estamos en nuestras casas y ¿qué podría ser con respecto a estando en nuestras casas? A ver. No, digamos que tenemos un trabajo, ¿no? Entonces estamos todos confinados. También, Claro. por decir, Ya te entendí. Por ejemplo, edificaciones que puedan servir para diseñadas para, si no nos podemos acercar a las personas,
diseñadas para evitar contagios, algo así. A ver, ¿se te fue? No, ya no te escucho. Ingeniera, Sí. No, no escucho. vamos a seguir trabajando. No te estoy escuchando, Baez. No sé por qué, está Y no entrecortado. pasemos por este mismo problema. Ya, mira, no lo sé, no lo he analizado, pero yo creo que es interesante tu inquietud. Ahorita todavía no lo he... Ya, está mal, Alexander, ya, pero no sé, alguien me escribió largo, ya no he podido leerlo. Ya, mira, sería cuestión de analizarlo, está buena tu inquietud y habría que analizarlo. No me he puesto todavía a analizar con respecto a esto. ¿Ya? Vamos a analizarlo. De repente podría ser una pregunta para esta tarea, el ver si encuentran ustedes algo y nos esclarece esta duda que sí me parece importante. ¿Ya? Pero ahorita en este momento no, soy honesta, no se me ocurre, pero creo que es una buena pregunta. Bien, voy a continuar. Entonces, creo que está bien claro el panorama, saben a dónde apuntan, eso es lo más importante. Entonces, vamos a comenzar a trabajar con el método de la resistencia. Ya hemos visto, pues, el por qué, en una parte principal del diseño vamos a usar el método de la resistencia y el método de esfuerzos admisibles en la verificación, que es también importante, que tiene que ver con la funcionalidad. Cuando nosotros trabajamos ya concentrándonos en el método de la resistencia, nosotros tenemos que diseñar tratando de lograr que la resistencia que nosotros le pongamos a un elemento en el diseño deba ser mayor o igual al efecto de las cargas. ¿Quién me va a dar el efecto de las cargas? Por ejemplo, para diseñar la viga por flexión, yo necesito saber a qué momento flector, a qué momentos flectores va a estar sometida la viga. Entonces, ¿quién me va a dar el efecto de las cargas? ¿De dónde yo voy a encontrar del análisis estructural? No, del metrado, no, el metrado es parte del análisis estructural, pero sería del análisis estructural, donde hay idealización, metrado, análisis propiamente dicho. Muy bien, del análisis estructural. Y la resistencia, ¿quién me va a dar? El diseño, ¿no? La resistencia va a depender del diseño. Hasta ahí nomás lo voy a escribir, diseño. Ya, ahora, esto podemos llevarle a otros términos. La resistencia suministrada o proporcionada va a depender del diseño y debe ser mayor o igual que la resistencia requerida. La resistencia requerida está relacionada al efecto de las cargas, vale decir, está relacionada al análisis estructural. Y la resistencia suministrada proporcionada está relacionada al diseño. Son formas diferentes de expresar. En conclusión, pues, nuestra resistencia de diseño debe ser mayor o igual que la resistencia requerida. ¿Ya? No se olviden, la resistencia de diseño ya pues tiene que ver con la forma como vamos a diseñar el elemento, y la resistencia requerida por el efecto de las cargas, o sea, quiere decir que está en base al análisis estructural. Así pasamos acá. Ya. Ahora vamos a entrar a analizar
los esfuerzos de flexión y su comportamiento en etapa elástica. Exclusivamente en las vigas, ya prácticamente ya nos estamos acercando a diseñar, pero primero es lo primero, ¿no? Bueno, acá les estoy mostrándoles una viga sometida a flexión, que si bien es cierto, nosotros vamos a empezar diseñando vigas de sección rectangular, por ahí estarán observando, y que tanto nos muestra una viga de sección bueno, porque esta figurita es ilustrativa, ¿no? Me permite mostrarles mejor lo que hace lo que hacen los momentos flectores en las vigas si no contamos con suficiente refuerzo, en concreto armado, ¿no? Entonces, igual, las vigas T también vamos a aprenderlas a diseñar más adelante. A mí lo que me interesa más que nada, que perciban en este momento cómo se comporta una viga sometida a flexión. Una viga sometida, en una viga sometida a flexión, una viga sometida a flexión va a tender a curviarse, ¿no? Va a tender a curviarse. Y en cada una de sus secciones van a aparecer momentos flectores. Cuando esta viga se curvea, ustedes van a tener, por ejemplo, acá en la zona central, compresiones arriba, en la fibra más comprimida, con una compresión arriba, en la fibra más, en la fibra más extrema, compresión arriba, en la fibra más extrema inferior, tracción en este caso. Y si venimos a esta zona de los apoyos, se invierte, ¿no? La tracción por flexión está arriba y la compresión por flexión está abajo. Lo que sí conviene diferenciar es que si bien es cierto un comportamiento de flexión, en un comportamiento de flexión nos aparecen esfuerzos de compresión y tracción y de tracción simultáneamente. Estos esfuerzos se llaman, por ejemplo, compresión por flexión, tracción por flexión. Acá, tracción por flexión, compresión por flexión, que es muy diferente, por ejemplo, cuando ustedes habrán visto en sus salones, en la universidad, han visto, bueno, ¿dónde lo dibujo? Acá sí que no me he preparado muy bien mi pizarrita, pero no importa, voy a borrar ahora. Cuando ustedes ustedes han visto en sus salones el proyector, ¿no? Que está bien asegurado en el techo. Y de ahí hay una barra metálica bien asegurada en el cielo raso, y ahí está colgando el proyector en sus aulas. La pregunta es, esta barra que estoy señalando, ¿qué tipo de esfuerzos tiene? Acá tienen el peso del proyector. Y esto es tracción. Para ser exactos, tracción axial. Esta tracción axial es muy diferente. Acá tú tienes tracción por flexión. Y acá ustedes tienen tracción axial, que es muy diferente. En el caso de una viga sometida a flexión, también hay estiramiento, pero esta tracción se llama tracción por flexión. En el caso de este soporte,
se llama y su comportamiento es algo diferente, tracción axial, ahí no hay flexión, ahí hay tracción axial. Y si ustedes ahorita están sentados en un asiento, las patitas de su asiento, ¿qué están soportando? Compresión axial, ¿no? Las patitas de su asiento están soportando compresión axial, ¿ya? Entonces, hay una diferencia entre tracciones y compresiones axiales y tracciones y compresiones por flexión. Lo que ustedes van a encontrar acá en un comportamiento sometido a flexión van a ser tracciones y compresiones por flexión. Nos vamos a la siguiente. Bien, vamos analizando mejor cómo se presentan esas tracciones y compresiones por flexión. Acá tienen ustedes una viga similar a la que, solamente que ahora tienes sección rectangular. Ahora tu viga tiene sección rectangular, pero igual está flexionada ante estas cargas que se indican acá, ¿no? Y vemos pues también, por ejemplo, acá en el centro, acá en el centro, vemos tracción, acá compresión arriba. Pero esta es tracción por flexión, compresión por flexión. Y acá hacia los apoyos en estos voladizos se invierte, ¿no? La tracción está arriba y la compresión abajo. Tracción y compresión por flexión. Si yo agarro un pedacito alrededor de la sección 1, ¿no? Alrededor de la sección 1, tengo este trocito acá y tengo, tal como ya hemos visto, que abajo se ha estirado fuerte por la flexión, hay tracción, y arriba se ha cortado fuerte y hay compresión, ¿no? Y si venimos y analizamos, hacemos un cortecito interno y para ver cómo están actuando esos esfuerzos de tracción y compresión en el interior de la sección, nosotros vamos a ver que internamente en la sección se generan esfuerzos de compresión en la parte superior, pero que estos van reduciéndose linealmente hasta hacerse cero en el eje neutro, ¿no? Se van reduciendo linealmente hasta hacerse cero en el eje neutro. Y los esfuerzos normales que se presentan para la tracción también, máximos en la fibra inferior y con variación lineal hasta hacerse cero en el eje neutro. Esto es dentro de un comportamiento elástico, sucede eso. Entonces ahora se entiende mejor tracción y compresión. Y los esfuerzos máximos van a suceder ¿dónde? En las fibras más traccionadas y más comprimidas, en las fibras extremas, ahí van a ser más fuertes la tracción y la compresión. Y esta es una sección rectangular que está trabajando en etapa elástica. El eje neutro de una sección rectangular en etapa elástica va a estar a una distancia, va a coincidir con su centro de gravedad en consecuencia. Si esta viga tiene... estoy dibujando mal, ya, si esta viga tiene un peralte H, la profundidad del eje neutro va a estar exactamente a la mitad. Siempre la profundidad del eje neutro van a medir ustedes desde la fibra más comprimida al eje neutro, va a valer H y medios, ¿ya? Y ahí es donde esos esfuercitos se va a hacer cero, ahí no hay
esfuerzos ni de tracción ni de compresión. Si analizamos la otra tajadita en esta zona por donde pasa la sección 2, en la zona del apoyo, tenemos el caso inverso, compresión arriba, tracción abajo, ¿no? Ahora es inverso. Y, perdón, estoy hablando mal, tracción arriba y compresión abajo. Nadie me dice nada, deben corregirme cuando me equivoco, chicos, ¿qué pasa? Tracción arriba y compresión abajo, si no miro el dibujito de al lado, sigo cometiendo el error. Entonces, igual, aquí la tracción va a darse el máximo en la fibra superior. De igual manera, la compresión, el máximo, se va a dar en la fibra inferior y variando linealmente en la sección, va a llegar a hacerse cero en el eje neutro, que cuando está con comportamiento elástico, el eje neutro se va a ubicar a una distancia de h medios, siempre la profundidad del eje neutro se mide desde la fibra más comprimida hasta el eje neutro. Siempre la medida es de la fibra más comprimida hacia el eje neutro, la profundidad del eje neutro que le vamos a llevar, siempre se vayan familiarizando, C minúscula. Ya. Bien, entonces en todo diseño por el método de la resistencia en los elementos sometidos a flexión, nosotros tenemos que diseñar para que la resistencia que le estamos dando al elemento en el diseño sea mayor o igual que el efecto de las cargas. Simbólicamente vamos a simbolizar la resistencia de diseño como phi por momento nominal. Esa es la resistencia de diseño. Y deberá ser mayor o igual que el momento último. No se olviden que phi para el diseño por flexión, el factor de reducción, va a ser 0.9. Ya. Ahora bien, el momento nominal, la flechita por ahí se desvió, se movió. En realidad, esto representa resistencia que se va a dar en el proceso de diseño y va a estar calculada pues sobre la base de la resistencia que tiene el concreto, el esfuerzo de fluencia que tiene el acero y la cantidad de acero que estás poniendo y las dimensiones. Y este momento último es el efecto de las cargas factorizadas y cuya magnitud va a provenir del análisis estructural. Prácticamente estoy repitiendo lo que dije antes, pero ahora en forma simbólica. La siguiente. Para podernos entender mejor, nosotros vamos a analizar los tipos de falla que se pueden dar en los elementos sometidos a flexión. En los elementos de flexión vamos a tener tres tipos de falla. Una es la falla dúctil o falla por tracción. La otra es la falla frágil o falla por compresión. La otra es la falla balanceada, que también está clasificada como falla frágil. La primera falla dúctil o por tracción, ¿cuándo voy a tener yo una falla dúctil o por tracción? Cuando el acero fluye antes que el concreto falle, ¿no? Ahí vamos a exhibir una falla dúctil. Y esto va a suceder cuando las secciones no están pues súper reforzadas, sino subreforzadas. Para nosotros poder obtener una falla dúctil, en realidad nosotros aspiramos a diseñar vigas con falla
dúctil, ¿no? O con falla por tracción. ¿Cómo obtenemos vigas con falla dúctil? Vamos a limitar el acero, vamos a ponerle un límite al acero para que no nos dé falla frágil. Y hemos visto que nosotros siempre vamos a preferir falla dúctil. ¿Por qué? Porque así nuestro elemento va a incursionar en el régimen inelástico y vamos a poder salvar vidas. De repente vamos a poder hasta salvar la estructura si es que hay un aviso de que esa estructura se está deformando, que en algún momento se va a caer. Este tipo de falla avisa, ¿no? Entonces, a eso aspiramos en los diseños de las estructuras sismo resistentes. En una falla frágil o por compresión, esa no la queremos. ¿Qué va a pasar? Que el concreto va a fallar primero, y la falla del concreto pues no es dúctil, es frágil. Entonces, ahí es peligrosísimo, no nos va a avisar, es una falla repentina. Y eso ocurre cuando a veces las secciones se refuerzan con mucha cantidad de acero. No le damos al acero la oportunidad de que incursione en el régimen inelástico. Y la falla balanceada se va a producir cuando el concreto alcanza su máxima deformación unitaria, que equivale a 0.003, y simultáneamente el acero alcanza su deformación unitaria del acero. El acero alcanza una deformación en estado, en el inicio de su fluencia, que equivale a 0.0021. ¿Ya? Pero esta falla balanceada también es una falla frágil. Pero resulta que ¿para qué nos va a hacer? Porque dirán, bueno, si es una falla frágil, ¿por qué nos muestra? Bueno, porque justamente esta falla balanceada, el saber cuándo ocurre la falla balanceada, me va a servir para encontrar un límite a la cantidad de acero que debo poner en la viga que trabaja a flexión. ¿Ya? Me dejo entender, ¿no? Entonces, el conocer esta falla balanceada me va a servir para eso, me va a permitir establecer un límite. Mira, hasta aquí nomás, si, a menos que esto va a tener que ser, porque si llega la falla balanceada, igual la falla es frágil. Entonces, este es mi límite para establecer la máxima cantidad de acero que debo emplear. La siguiente. Bien. La falla dúctil, pues, repasando un poquito más, me va a avisar. Acá vemos unos ejemplitos de estructuras que están avisando que en algún momento van a fallar. Entonces, yo tengo que propender a hacer estructuras con fallas dúctiles, o sea, con fallas donde el acero va a fluir antes que se deforme el concreto, antes que el concreto alcance su máxima deformación. ¿Cuál es la máxima deformación del concreto? Antes lo acabo de decir. ¿Cuál es la máxima deformación del concreto? Chicos, muy bien, 0.003, muy bien, bien, ya, bien. Entonces, aquí pues conviene que el acero fluya antes que el concreto alcance su máxima deformación, porque van a estar equilibrándose estas fuerzas, ¿no? Y ¿cuándo va a alcanzar su máxima deformación? Si ustedes ven en este grafiquito de acá de la izquierda, ven ustedes
una sección en etapa elástica tiene su eje neutro en el medio, pero cuando incursiona en el régimen inelástico, ya cuando el acero fluye, el eje neutro empieza a subir. Conforme fluye más, sube más, ¿no? Entonces, el eje, en etapa inelástica, el eje neutro va a empezar a subir y en estos elementos que se diseñan con fallas dúctiles, nosotros vamos a poder salvar vidas, incluso hasta podemos salvar las estructuras si la cosa no es muy grave, cuando la falla es dúctil, porque es una falla que avisa. Entonces nosotros tenemos que propender a hacer diseño de vigas con falla dúctil, ¿no? Un momento, a ver, dime. Sí, ingeniera, una consulta. ¿Qué acciones se puede tomar ni bien empezamos a apreciar ese tipo de fallas en una estructura? Bueno, uno que si hay gente circulando por ahí, evacuación de vidas, y la otra, que si todavía la estructura podría salvarse, bueno, ver la posibilidad de apuntalamiento. Si ya la falla es muy grave, ya dejarla solitaria hasta que ya se caiga. Si ya no podemos hacer nada, dejarla solitaria hasta que se caiga. Es bien peligroso también, no se puede tomar acciones así nomás. En Medellín, hace algunos años, falló un edificio de 22 pisos. La columna, la columna había sido diseñada con una determinada dimensión, y el edificio de 22 pisos, toditas sus columnas eran con concreto 210, cuando la fuerza es bien fuerte, pues abajo ya la fuerza ya se hace más fuerte en 22 pisos. De repente pues debían haberle puesto un concreto de mayor resistencia o una columna de mayor sección. Ahí, después de 15 años de haber estado en funcionamiento, empieza a reventar, y y quisieron, el constructor responsable quiso arreglar, mandó 11 personas ahí para que arreglen, estaban arreglando las 11 personas, y de casualidad también viene uno de los usuarios de uno de los departamentos del edificio, sube a sacar sus cosas y falla intempestivamente. Entonces, y mueren los 11 obreros más la persona que subió, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hubo una falla frágil, pero no tan frágil, porque, digamos, apenas se reventó la columna, los expertos dijeron evacuación, pero la constructora pensó que todavía podían salvar la estructura y mandó a sus 11 obreros, los mandó a morir, y uno de los ocupantes se fue a sacar sus cosas y bueno, también se fue a morir ahí. Hay que tener mucho cuidado, hay que ver en qué momento se puede reforzar o no. Si ya es muy peligroso, mejor dejarlo ahí hasta que termine de formarse y falle, ¿no? Y ya falle, pero que no mate a nadie. El principal motivo de hacer las estructuras dúctiles es salvar vidas. Bien, pero esta es la falla recomendable. Nosotros tenemos que diseñar para obtener fallas dúctiles. La siguiente ahora. Bueno, ahí hay algunos textos de Parpaulay que lo pueden ver y pueden entrar a averiguar también en Parpaulay. Bien. En la falla frágil. En la falla frágil, ¿qué sucede? El concreto alcanza su máxima deformación cuando tiene una deformación unitaria de 0.003. Noten la diferencia.
El eje neutro, que en etapa elástica está exactamente en el medio, ahora acá el eje neutro baja. Entonces acá ya el acero falló, el concreto falló, y el acero casi no se ha deformado, no ha tenido la oportunidad de fluir. Ya está por gusto, ya está ocioso, ya no va a trabajar. Una falla como esta se llama falla frágil. Ahí el eje neutro, que estaba en el medio, en etapa elástica, cuando la sección es rectangular, ya baja el eje neutro. Entonces, y podemos ver pues que ¿por qué baja? Porque el concreto no llega a fluir, ¿no? Ese tipo de fallas tenemos que evitar. Por ejemplo, acá en este ensayo de laboratorio, que bueno, fue por aplastamiento, pero por aplastamiento hicieron que falle por compresión. Ahí falló por compresión, pero esto ya se caía porque ya el acero solo ya no puede hacer nada. Pues ¿con quién se ve el equilibrar? Ya no puede equilibrarse con la zona de compresión. Y es lo mismo que nada, así ocioso sin fluir, se viene abajo. Así que es mentira decirle pongo más acero y más acero y con eso ya ponle tu viga chata, ¿no? Bueno, antes había esa costumbre, ahora creo que ya está dejando de hacerse costumbre, ya un poco, ya un poco que ya se está adquiriendo un poquito más de cultura, ¿no? En la parte del comportamiento de las edificaciones. Bien, entonces esta es una falla frágil. Ahí, ¿qué falla primero? El concreto. Antes que el acero, fluye, no, ya no fluye. Como ya no hay equilibrio, ya el acero está por gusto, se queda solitario. Y repasando, bueno, eso también para Paulay lo pueden leer, ya, y finalmente tenemos la falla balanceada. ¿Cuándo ocurre la falla balanceada? La falla balanceada ocurre cuando el concreto ha alcanzado su máxima deformación, que es 0.003, y el acero empieza a fluir y ya. El concreto, su máxima deformación es 0.003 y el acero empieza a fluir, inicia su fluencia con 0.0021, ¿no? Ahí va a suceder la falla balanceada, ¿ya? Entonces, acá también la falla, como ven en este gráfico donde estoy señalando, en este gráfico de acá, también es una falla frágil, pero reitero, ¿por qué lo muestro? ¿Por qué lo trato? Porque conociendo la falla balanceada, nosotros vamos a poder obtener la máxima cantidad de acero que debemos poner en nuestro diseño, ¿ya? Para eso sirve el conocer la falla balanceada. Que la falla balanceada es frágil, es cierto, pero sí nos va a servir para establecer un límite de acero que debemos poner en el diseño de las vigas sometidas a flexión. Bueno, también para Paulay, para que lean. Vamos a ver el comportamiento de una viga esbelta de sección rectangular en etapa elástica versus etapa inelástica, ¿no? ¿Qué son las vigas esbeltas? Las vigas esbeltas son la mayor parte de las vigas que vemos en las edificaciones, pero ¿cómo se miden? Son aquellas vigas donde se cumple que la luz libre dividida, la luz libre que tiene la viga entre sus apoyos, dividida entre el peralte, es mayor o igual que 4. En las edificaciones, la mayoría de las vigas suelen ser esbeltas, pero eso no quita que en algunos casos podemos tener vigas muy peraltadas
conocidas como vigas pared. Eso no vamos a ver acá en el curso, eso debería ser en concreto, debería ser, no sé, pues a veces también el tiempo es un poco traicionero en estos cursos y eh, bueno, pero como si ustedes dominan bien concreto, solos pueden aprender, suponiendo que no lleguen a ver eso, porque a veces lo enfocan más a cimentaciones que tiene, ya, por ejemplo, una viga parece pues así súper peraltada, y donde la luz libre entre el peralte va a ser menor que 4, pero esto tiene tratamiento, ahí ya no solamente la analizamos por flexión, sino por corte, entonces no está en este tema, no lo vamos a ver. Debería ser en concreto 2, pero como les digo, son muy amplios los puntos, a veces no se llega a aprender, pero con la base que se les da, ya lo pueden aprender. Yo lo aprendí, a mí ya no me llegaron a enseñar vigas pared, en concreto 2, ya yo lo aprendí por mí misma, porque ya tenía buena base, ¿no? Entonces, hay cositas que ya por uno mismo, lo importante es la base que vayan adquiriendo en los 2 concretos. Problema traicionerito, pues es el tiempo, no solamente acá, también yo también he pasado por eso, bueno, hace muchísimos años, y el número de horas sigue igual, ¿no? Igual que acá. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, vamos a analizar la viga esbelta tanto en etapa elástica, o sea, en esta etapa de formación lineal, como en etapa inelástica. Vamos a analizar para que ya con eso obtengan mayores conocimientos. Vamos, acá les muestro esta viga flexionada con un comportamiento en condiciones de servicio y por tanto comportamiento en etapa elástica. Lo que estamos analizando, reitero, se trata de vigas esbeltas, donde la relación luz libre entre peralte es mayor o igual que 4. Ahí le faltó la rayita. Bien, aquí les muestro pues las 2 tajaditas, la tajadita del medio y la tajadita de abajo. Este 3D está para la tajadita donde la compresión, o sea, para la tajadita que está acá, la del medio, ¿no? Para esta, vale decir, para esa tajadita es este dibujo. Ahí podemos observar que esta es la sección de la viga, esto que estoy remarcando con rojito, esa es la sección de la viga, en su estado original, antes que se flexione. Y cuando se flexiona, se deforma, como pueden observar, ¿no? Como pueden ustedes observar, ojalá que me salga bien el dibujo, qué color le ponemos. Vamos a ponerle, bueno, el azulito creo que está bien. Y aquí está, mejor lo voy a hacer entrecortado, y aquí está en su estado deformado. Lo que quiero que observen acá, que en una deformación, de hecho ustedes ven que acá cuando ocurre la flexión, la sección se deforma, ¿no? Pero sucede que cuando se deforma, la sección la van a tener plana, ¿no? Antes de la deformación. Pero según la hipótesis de Navier, también se va a cumplir que la sección permanece plana después de la deformación. ¿Qué significa que esté plana? Que esté plana significa, como lo estamos viendo acá en el dibujo que estoy señalando, acá en el dibujito que estoy enseñando, no hay curveos, no hay alabeos, o sea, la sección permanece plana. Antes, lo que está con rojito,
después lo que está con azul, de la deformación. Esa es la famosa hipótesis de Navier, que nos va a acompañar en este proceso de diseño de las vigas, ¿ya? De las vigas de sección rectangular. Bien, vamos a seguir entonces avanzando. Bien, entonces no se olviden que acabamos de percibir acá igualito. Hemos dibujado una sección, la sección de la viga, ¿no? Acá estoy poniéndoles que la sección de la viga permanece plana antes y después de la deformación, ¿no? Vamos a analizar el trocito de viga que está alrededor de la sección 1. Eso vamos a analizar. Aquel trocito donde la compresión está arriba y la tracción está abajo. Vamos a analizarle tanto para cuando la sección trabaja en etapa, cuando la sección trabaja en etapa elástica, hasta acá trabaja en etapa elástica. Vamos a analizarlo para cuando la sección trabaja en etapa elástica y para cuando la sección trabaja en etapa, bueno, sigo con el rectángulo, lo que quiero es otro color, cuando la sección trabaja en etapa inelástica. Está acá, ya. Bien, vamos viendo. Vamos a demostrar que en ambas etapas, tanto en la etapa elástica como en la etapa inelástica, se va a cumplir que la sección permanece plana antes y después de la deformación. Cuando ustedes analizan este trocito, la sección de la viga, acá estoy viendo la sección de la viga, acá estoy viendo la sección de la viga, acá estoy viendo la sección de la viga, esta es la sección de la viga, la estoy viendo en perfil, pero ya les dije, dibujo es importante. Esta sección yo la estoy viendo de costadito en perfil. Esa es la sección antes de la deformación, que la estoy mirando en perfil. Y es la sección después de la, mejor lo pongo entrecortado, de la deformación. En ambos casos, según la hipótesis de Navier, permanece plana. ¿Qué quiere decir que permanece plana? Que no hay alabeos. Y acá esto lo vemos en 3D, pero ojo, cuando se trata de un comportamiento en etapa elástica, no se olviden que el eje neutro siempre va a estar en el centro de gravedad. En consecuencia, si el peralte de la viga es H, este eje neutro que le voy a denominar C minúscula, acá va a ser H medios, ¿ya? En etapa elástica. Pero sí se está cumpliendo que la sección permanece plana antes y después de la deformación. Ojo, que ahí estoy viendo la de perfil, ¿ya? Acá la estoy viendo de 3D, acá está, sigue plana, así deformada, sigue plana acá, ¿ya? Bien. En etapa inelástica. Bueno, en etapa inelástica, ya lo hemos visto en antes, cuando incursiona en el régimen inelástico. ¿Y cuándo va a incursionar en el régimen inelástico? Cuando yo estoy diseñando una sección dúctil, ¿no? Para que incursione en el régimen inelástico, la sección tiene que ser dúctil.
¿Qué pasa con el eje neutro? Dijimos en antes, sube, ¿no? Ya no está en el medio, sube. Sube el C. C ya no es H medios, va a ser menor que H medios, ¿no? Pero hay algo que no ha cambiado. Se sigue cumpliendo que la sección permanece plana antes y después de la deformación. Eso es lo bueno. Entonces se va a cumplir la hipótesis de Navier tanto en etapa elástica como en etapa inelástica, ¿no? Con la única diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en etapa elástica el eje neutro para una sección rectangular va a estar exactamente en el medio, mientras que en etapa inelástica ese eje neutro va a subir, va a ser menor que H medios. Esa es la diferencia. Seguimos, me van a dar unos minutitos, por favor, para nivelarme con el otro salón. Ya no falta mucho, es poco. Seguimos viendo. Entonces acá vamos a ver mejor el eje neutro. El eje neutro para esa misma sección que estamos analizando, que está alrededor de la sección 1 del ejemplo de la figurita. Entonces no se olviden que el eje neutro en etapa elástica va a estar exactamente en el centro de la gravedad de la viga. Para una viga rectangular se ubica al centro del peralte, a la mitad del peralte, vale decir, va a valer H medios, ¿no? Cuando esté en etapa elástica, va a valer su profundidad H medios. En etapa inelástica, el eje neutro, ya lo hemos dicho, va a subir, va a acercarse a la fibra comprimida, y ya el eje neutro ya no va a valer H medios, sino la profundidad es menor que H medios. Esa es la diferencia. Que la sección permanece plana antes y después de la deformación se sigue cumpliendo. Y es muy bueno que ocurra eso porque hoy vamos a emplear muchísimo ese concepto. La siguiente. Pero ¿cómo son los esfuerzos para esa sección alrededor de 1? ¿No? Los esfuerzos para la sección analizada. En etapa elástica, ya hemos dicho que la distribución de los esfuerzos de compresión, acá nos va a dar compresión y acá tracción, ¿no? Los esfuerzos de compresión y tracción van a variar linealmente desde máximos en el extremo comprimido y desde máximos en el extremo traccionado hasta hacerse cero en el eje neutro. Mientras que en etapa inelástica ya no. Ya el concreto, como es, pues el concreto no resiste la tracción, entonces ya la responsabilidad de la tracción la toma el acero. Y la compresión, como el concreto es bueno, la compresión sigue trabajando la compresión, pero ya la distribución de los esfuerzos a compresión se va a hacer parabólica, va a tener una distribución parabólica. Esas son las diferencias y semejanzas que hay entre un comportamiento en etapa elástica y un comportamiento en etapa inelástica. En conclusión, miren, todavía les pongo mi cuadrito para que no se olviden. Si ustedes ya no valoran eso, ya es responsabilidad de ustedes, ¿no? Ahí está. Etapa elástica versus etapa inelástica. Ahí está mi tajadita que corresponde
a la sección 1, a ese pedacito intermedio de la viga, ¿no? Y entonces estoy mostrando, estoy haciendo el análisis para ese trocito ahí, donde la compresión está arriba y la tracción abajo, ¿no? Entonces, ya ven, sus deformaciones, tanto del acero como del concreto, van a ser proporcionales a la ubicación del eje neutro, tanto en etapa elástica como en etapa inelástica, gracias a que se cumple la hipótesis de Navier, que nos dice que las secciones permanecen planas antes y después de la deformación. ¿Quién va a variar? El eje neutro, la ubicación del eje neutro. Cuando está en etapa elástica va a estar exactamente en el medio. Acá va a valer entonces la mitad del peralte, la profundidad. Siempre la profundidad del eje neutro le vamos a llamar C y se mide desde la fibra más comprimida hasta el eje neutro. Y en etapa inelástica, que sigue siendo la sección plana antes y después de la deformación, el eje neutro va a subir, va a tener una tendencia a acercarse a la deformación máxima del concreto. ¿Ya? En cuanto a los esfuerzos, en etapa elástica los esfuerzos tienen variación lineal, ¿no? Variación lineal. Para el caso de esta tajadita, compresión arriba, tracción abajo, hasta hacerse cero en el eje neutro. En etapa inelástica, ya el concreto ya no influye en la tracción, ya se fisuró y queda el acero solitario, y el acero va a soportar íntegramente los esfuerzos de tracción, como el eje neutro sube, la distribución de los esfuerzos de compresión ya no va a ser lineal, sino va a ser parabólica. ¿Ya? Bien. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos, están igualitos los dos salones, y la próxima semana estaremos haciendo diseño ya por flexión. A partir de ahí ya corremos en diseño por flexión. La práctica de esta semana la voy a colgar en el aula virtual. Esta vez sí la voy a colgar aparte porque va a ser fundamentalmente investigación teórica, ¿no? De repente lecturas de algún texto, nada más que preocúpense, pues jóvenes, no actúen irresponsablemente. Miren que ahorita estoy que me rompo la cabeza con la forma como voy a evaluar. Entonces tengan cuidado con estas tareas. De repente voy a coger estas tareas para que refuercen las pruebas de desarrollo. Entonces, de manera que si ustedes la metodología todavía no sé, de hecho va a ser una metodología que me permita indagar si realmente son ustedes los que están haciéndolo, ¿no? Entonces, yo en realidad pues no me voy a prestar a estar perdiendo el tiempo en evaluar notas que no corresponden a ustedes. Yo debo evaluar sus notas de ustedes como el producto de lo que ustedes están captando. Por ahí anda mi problema, que quiero ver la seguridad, digamos, plantear una solución que sea segura para ustedes y para mí, porque muy feo sería, esos alumnos mandaron a hacer su trabajo, imagínense cómo quedo yo y cómo queda la universidad y cómo quedan ustedes, pues, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar que ustedes están llevando el curso honestamente, y ahí es donde yo estoy tratando de ver la mejor forma. Sin embargo, también hay que comprender esta situación
y eso es lo que trato. Por eso es que he encargado a los delegados que hagan una evaluación de las cosas con que ustedes pueden contar para poder tomar una decisión que no afecte a ninguna parte, pero a ninguna de las partes, pero sí tengo que asegurarme de que las evaluaciones sean seguras, ¿ya? Y eso sí quiero que lo tengan en claro. Bueno, en esta semana debo definir, ya estoy coordinando con las autoridades de la universidad y ya definiremos en esta semana, y obviamente me va a ayudar esa encuesta que están haciendo ahora los delegados para poder estudiar cómo es el panorama y qué es lo que yo puedo hacer sin perjuicio sin perjuicio alguno para nadie. ¿Ya? Bien, jóvenes, yo me despido, por favor, miren, entre miércoles o jueves voy a estar, ahorita te doy la palabra, Sergio, entre miércoles o jueves voy a poner el trabajo, no lo he puesto esta vez en las diapositivas. Ojo, también para Baez, que me decía que si iba a cambiar la diapositiva, no la he cambiado, la he dejado igual porque está para la semana 3 y 4. Si hay algún cambio, la voy a cambiar en la semana 4, ¿ya? Y ahora no hay ningún trabajo de investigación en las diapositivas, eso lo voy a poner directamente en el aula virtual entre miércoles o jueves. Ya, dime, Sergio, ¿quieres decir algo? Te escucho. Gracias, ingeniera. Ingeniera, le mencionaba a algunos de mis compañeros me están haciendo llegar una posibilidad, o si no fuera mucho pedir, me están diciendo algunos de mis compañeros que si por favor pudiera hacer la ampliación del trabajo, presentar esta tarea número 2 para el día domingo. Me están preguntando algunos compañeros, porque se les Ahora, ¿cómo hago la ampliación? Tendría que cambiar la programación. A ver, voy a ver, pues hay estas cosas de informática un poco me tensionan, pues recuerden ustedes que yo no he nacido en la época de las computadoras y como comprenderán es un gran esfuerzo el que hago, pero ahí estoy llegando. Voy a ver, porque la computadora ahorita está programada voy a ver si se puede hacer un cambio, entonces voy a ver que si cambiamos, domingo, ¿a qué hora sería? El domingo sería, ingeniera, a las 6 de la tarde, hasta las 6 de la tarde estaría muy bien. Ya, todos están de acuerdo hasta las 6. Ya, pues hasta las 6, o si quieren un poco más, porque podría ser ponerle un horario, pues, de repente. Porque algunos compañeros me están mencionando que le quieren hacer unas preguntitas también al ingeniero, aprovechar ese domingo. Por eso me estaban diciendo. Sí, eso notó el ingeniero. Me dijo, parece que ni han intentado hacer su trabajo. No es. Y algunos están encontrando la duda porque se están acomodando a ver la situación. Sí, ingeniera, gracias. Ya, bien, entonces sería hasta el domingo. Ahora el teórico, pues, bueno, ya ese tendrá menos plazo. Pues el teórico, ese no lleva mucho plazo. Ya, bien, el teórico, pero que además. Ya, voy a pensarlo bien, a lo mejor si ya es hasta el domingo, ya entreguen el domingo y entonces en ese caso ya dejo ya la tarea, la paso para la próxima semana. O sea, pongo ya las dos cosas, un poco de teoría y un poco de práctica, ¿está bien? Sí, ingeniera, estaría bien, perfecto. Ya, entonces ya en ese caso ya la tarea la estaría dando el lunes, ¿ya? Porque ya, ingeniera, muchísimas gracias. El lunes ya estaría yendo la tarea. Ya, entonces ¿qué les parece? Ya lo pongo para las 11, ¿ya? Ya, ingeniera, perfecto. ¿O quieren a las 6? Si quieren a las 6, los dejo a las 6. A las 11 está bien, ingeniera. Ya a las 11, porque ya yo no sé nada a las 6. Ya, ahí está, ya ves, ya te ganaron, te están dando la contra. Ya. Sí, está bien. Ya no hay problema. Entonces,
Bueno, prácticamente estaría, no me ha dicho nada la otra sección no me ha dicho nada. Ya, pero en todo caso, ya lo pondré para todos, pues ya, para todos para medirlos con la misma vara, todos ya lo pondré para las 11, el domingo, ¿ya? Al final, el que quiere entregar antes también tiene fecha para entregar antes, no hay problema. ¿Ya? Bien, entonces jóvenes, hagan bien su tarea, aprovechen el apoyo que están teniendo los domingos en forma sistemática y háganle preguntas al ingeniero, porque justamente estaba diciendo que no le habían hecho ni una pregunta y tenía la impresión de que no han hecho la tarea. Tienen que ir intentando hacer, ¿ya? Entonces, por eso la próxima tarea yo ya pongo el lunes y ustedes ya vayan trabajando con la próxima tarea, ya va a ser con tema que se va a avanzar en esa semana, ¿ya? Y lo que se ha avanzado en esta semana. Muy bien, entonces, jóvenes, no se olviden de hacer bien su tarea y hacer lo mejor posible, ¿ya? Gracias, ingeniera. Ingeniera, no sé si, bueno, acá aprovechando este pequeño espacio, agradecer más bien a los compañeros, reiterar una vez más a la parte de la ética en función a hacer los trabajos correspondientes y a los exámenes que se va a tomar en consideración, porque al fin y al cabo, al finalizar, ¿no? El buen desempeño de labor como profesional es para el bien de todos nosotros. Exactamente, tú lo has dicho, Sergio, lo que vale es que salgan con buena formación. Si salen con mala formación, el título no sirve de nada, nadie te va a dar trabajo. Entonces, hay muchos profesionales que a veces no por eso no tienen trabajo y tienen que terminar haciendo otro tipo de servicios que de repente para los cuales no han sido formados, ¿no? Entonces, la idea es de que garanticemos, a pesar de las circunstancias, un buen nivel. No podemos hacer el papel de víctimas. Sí, estamos pasando por una situación difícil, pero enfrentemos en forma positiva, ¿ya? En forma positiva y bueno, ya muchas gracias por ese reconocimiento y apoyo, porque eso fortalece a que podamos tomar soluciones buenas. Y sí, ya me doy cuenta por este primer paso que estás dando y me gustaría que ya compartas esta inquietud con tus otros compañeros y les dices que ya voy a ampliar el plazo para todos para el día domingo a las 11. ¿Ya? Gracias, ingeniera, le estaré presente. Ya, bien, ya. Muchas gracias. Hasta la